2 minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida a Eduardo Lust, líder del Partido Constitucional Ambientalista, que ahora está integrando la coalición. Bienvenido, Lust. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo viene evaluando los sucesos de las últimas horas después del domingo? No logró representación parlamentaria, pero fue convocado rápidamente por Delgado para integrar la coalición. ¿Cómo se vienen dando para usted estas horas? Bueno, son horas de mucho trabajo. Nosotros no logramos la renovación de la banca, nos faltó medio punto, digamos. Álvaro Delgado me llamó, me hizo ver que medio punto son 12.000 votos, redondeando un poquito, que en una elección muy reñida pesan. Y bueno, que quería que lo acompañáramos en esta... Yo había anunciado que nosotros apoyábamos su candidatura a la presidencia. Y bueno, nos reunimos. ¿El mismo domingo lo llamó? El mismo domingo. Nosotros estábamos por levantar campamento en el club nuestro ahí y cada uno iba para su casa. Y cuando salíamos me llamó a ver si que fuéramos ahí a la plaza con ellos. Hicimos una mini asamblea en el grupo nuestro y resolvimos ir todos. Después el lunes nos convocó una reunión. Ahí nos pidió que designáramos a algunos delegados que se reunieron ayer. Y yo diría que hoy voy a tener la información de cómo viene todo recién. Pero estamos a miércoles, ¿no? O sea que... Luz, ¿y de qué manera cree que puede llegar con este mensaje a sus votantes para integrar la coalición de gobierno, teniendo en cuenta, por ejemplo, su pasado en Cabildo, que se abrió? Hoy Cabildo forma parte, obviamente, como ya lo hizo en 2019, esta coalición. ¿Cuál es el aporte y de qué manera encantar a esos votantes para que apoyen la fórmula Delgado-Ripoll? Bueno, eso nosotros lo hicimos antes. Nosotros tenemos 19 grupos de WhatsApp y nos comunicamos con todos los integrantes del partido por esa herramienta. Y después el trato personal. Y yo diría que el 100% de los integrantes de nuestro partido, antes de la elección, sabían que lo nuestro era muy difícil de obtener. Igual vamos a insistir, quisimos presentarnos, hicimos un proyecto que estábamos muy orgullosos. Yo estoy muy contento con cómo nos fue. Quiera o no, en el gran número nos perdemos, pero son 12.000 personas que nos acompañaron. Y yo diría que casi, no digo el 100% porque es imposible, pero yo diría que casi el 100% del grupo nuestro está de acuerdo en acompañar a la presidencia a la fórmula de Delgado. Doctor, usted sabe que yo lo vi, yo no recuerdo, creo que fue en Canal 5, hacer un razonamiento y me parecía interesante, razonable. Usted decía, yo arranco este emprendimiento, al principio juntamos los 500 votos necesarios para la convención, después nos presentamos. Y usted decía en aquel momento, si llego al Parlamento, llego, y si no llego, el proyecto se terminó acá. Decía algo más o menos así. Sí, sí. Entonces, ¿qué lo llevó a usted a seguir ahora? Bueno, yo hice un razonamiento lógico. Yo dije, si nosotros en una elección nacional no convocamos, no convencemos al 1% del electorado, viniendo de una actuación parlamentaria que nos quedan 2 meses, nos queda prácticamente, ya terminó, que yo juzgo como muy buena. Está mal que lo diga, pero es así. En general lo dicen los demás compañeros del Parlamento, que yo tenía un buen desempeño parlamentario. Entonces, haciendo las cosas bien, digamos. Y si no se logra ese 1%, yo en un momento pensé, no tiene demasiado sentido seguir. Exacto. Es un razonamiento lógico, yo diría, absoluto. ¿Y por qué decide seguir? Bueno, comunicado eso, y antes de la presencia nuestra ayudando a la coalición a que gane la presidencia, muchas personas ya a raíz de esa nota me dijeron que era hasta un pensamiento egoísta. Que mucha gente se había arrimado a nosotros, no tanto para que nos siguiéramos ya, sino porque era una idea nueva y que había que trabajarla. Y que teníamos que continuar y que mucha gente de la que nos está ayudando en forma desinteresada, porque es eso lo que tiene nuestro partido, sabiendo que nosotros no tenemos nada para ofrecer en lo que respecta a cargos, etcétera, etcétera. Que reviéramos la situación y que ya que habíamos hecho todo, que lo más difícil se había hecho, que era todo el trámite burocrático en la Corte,
y que el partido sin representación parlamentaria no desaparece, como antes pasaba, que los lemas que no tenían representación parlamentaria ya no continuaban. Bueno, que lo reviéramos. Entonces pusimos a conversar y dijimos, bueno, entonces vamos a seguir. Incluso anoche hubo una reunión muy importante para nuestro partido, que fue donde reunimos la mayor cantidad de gente presencial, donde se tomó la decisión esa de continuar. Y bueno, nosotros vamos a continuar. ¿Y cómo va a continuar entonces en el marco de la coalición? Delgado adelantó que todos tendrán su lugar, todos van a cogobernar, ya le vamos a preguntar por esos dichos de Ojeda, pero y de alguna manera eso se va a traducir en cargos. Bueno, usted tiene dos formas de continuar. Si la coalición republicana gana la elección, claramente a los integrantes de la coalición, como ya lo adelantó el doctor Delgado, van a ser parte del gobierno. Entonces nosotros vamos a ver si podemos ser parte desde un sitio que sea útil y que realmente uno pueda incidir realmente. ¿Y dónde visualiza usted que sería útil? Eso yo no lo quiero decir ahora, porque fue lo que le pasó al doctor Ojeda. Yo quiero esto y lo otro, y dice, esta gente entró ayer y ya está pidiendo. Pienso que hay que esperar a ver qué pasa con el resultado electoral. Si no gana el otro plato de la balanza, que gane Yamandu Orsi, claramente va a ser un gobierno del Frente Amplio en el cual nosotros no vamos a tener participación activa y bueno, la participación nuestra será desde otro ámbito, siguiendo la gestión de gobierno y preparándonos para el próximo periodo. ¿Y en la elaboración del programa en común, en qué va a aportar? Bueno, ahí nos pidieron temas. Nosotros le planteamos varios temas. Algunos de los temas que nosotros planteamos ya estaban planteados por otros partidos. Entonces se redujo lo nuestro a lo que nadie había propuesto, que son atender los temas ambientales. ¿Cómo? Delitos ambientales, la reestructura del Ministerio de Ambiente, integrar tal vez con la universidad técnicos en temas ambientales, el Ministerio de Ambiente, la revisión de la ley de inversiones, yo diría la aplicación de la ley de inversiones. ¿En qué aspecto? Y bueno, la ley de inversiones es una ley muy buena, la década del 90, en el cual el legislativo y el ejecutivo de aquellos años dijeron, tenemos que traer inversores, pero hay que darle algo que los interese, que les resulte atractivo. ¿Qué se le dio? Exoneraciones tributarias. Eso está bien, en mi concepto. Pero en los últimos años, a los inversores no solamente se le da exoneraciones tributarias, sino que en muchos aspectos y en los grandes emprendimientos se le construye la infraestructura civil para que ellos se instalen. Se le compra lo que ellos producen y les sobra. Entonces eso hace que lo que Uruguay le da sea una enorme cantidad de beneficios en exoneraciones y en dinero que el gobierno destina a dárselos a ellos. Eso hay que revisarlo. O sea, ¿no habría que hacer la infraestructura, por ejemplo, preparar los terrenos o las carreteras para que se instale una inversión? Eso si el inversor lo necesita, como cualquier persona. Si usted necesita una vivienda, se la construye o la compra, ¿no? O sea, nadie se la va a hacer a usted. Y si se la hace otro, se la cobra. A los inversores eso no le pasa. Eso hay que revisarlo. La ley que permite declarar los contratos secretos, confidenciales o reservados, que es un inciso de un artículo de una ley. Es muy sencillo de revisar eso. Entonces nosotros entendemos que hay temas que son secretos. O sea, yo la contabilidad del Canal 10, yo no tengo por qué saberla. Y me parece bien que el Canal 10 la tenga en reserva, secreta y confidencial. Pero hay una cantidad de temas que rodean, que se le da al inversor, que yo tengo que saberlos. Eso en Uruguay ha tomado la mala costumbre de reclamar todo secreto, todo confidencial. Y como usted tiene algo que ocultar, es peligroso para algo que está ocultando. Arasatí es un ejemplo, por ejemplo. Arasatí es un ejemplo. Es decir, no se da la información. El gobierno está dispuesto a pagar una multa que la paga con plata ajena. Claramente no está poniendo el dinero él. Y ahora cuando se vence el plazo de la multa, no sé lo que va a hacer el Poder Judicial. Pero la confidencialidad ha llevado a que, por ejemplo, se instale, recuerdo, así al pasar, Botnia. Recuerdo los famosos temas confidenciales que tenía y que Tabaré Vázquez en aquel momento no nos informaba, pero permitió la instalación de Botnia en Fray Bentos. Claro, eso fue una catástrofe para Uruguay. Botnia es UPM. UPM es el principal criminal ambiental del Uruguay. El mayor crimen ambiental del Uruguay es de UPM. No lo digo yo, lo dijo el Ministerio de Ambiente. Tienen mucho dinero que le damos nosotros y entonces pagan cualquier multa.
Nosotros aprobamos un proyecto que se le permitía multar hasta en 5 millones de dólares y el Ejecutivo no lo reglamenta. Entonces no lo reglamenta, no se le puede cobrar, se le puede cobrar lo que está reglamentado, 80.000. 80.000 es nada. Entonces... ¿Y entonces cómo conviven esas dos posiciones? La suya con esa visión del delito medioambiental, con las ideas, bueno, de atraer inversiones más allá de lo que pueda ocurrir a nivel medioambiental, Es perfectamente, son absolutamente compatibles. Bueno, pero usted acaba de decir que no terminaron de elaborar ese decreto. Pero la reglamentación, perdón. Pero eso es un hecho de la realidad. O sea, usted me dice, bueno, ¿cómo? ¿Y no cree que se va a poder enfrentar a situaciones similares? Si nosotros nos enfrentáramos, o sea, para ser claro, si al doctor Delgado se llega a la presidencia y nosotros pudiéramos incidir en eso y no se nos permite incidir en eso, claramente nos vamos a acompañar. Lo vamos a ayudar a que sea presidente, pero no nos vamos a acompañar en la gestión. Bien. Y en el caso de Arasatí, perdón, que también es un proyecto casi emblema de este gobierno, que continuaría si es presidente Delgado y que tiene tantas reservas, ¿no? Por parte de... reservas como posiciones por parte de la academia, por ejemplo, en cuanto a lo ambiental, en cuanto a la situación de la salinidad, de la inconveniencia del proyecto. ¿Cómo convive una cosa con otra? Bueno, Arasatí es un caso especial, porque sacar agua del Río de la Plata está bien. Buenos Aires saca agua del Río de la Plata. El 85% del agua que consume Buenos Aires la sacan del Río de la Plata. Y la solución es sacar esa agua del Río de la Plata, donde el agua no se termina nunca. Tengo entendido que en Buenos Aires no toman agua de la canilla, ¿no? Bueno, pero en Buenos Aires el agua es potable. Sacan el 15% del agua de lo que ellos llaman un río subterráneo, que nosotros le decimos acuífero, y el resto del Río de la Plata. En los 14 millones de habitantes, no sé cuántas personas no toman agua de la canilla. Capaz que hay 1 millón que no toman, pero seguro que hay muchos que toman. Y que nosotros sepamos, en Buenos Aires no había ninguna catástrofe de salud pública por tomar agua. Pero independientemente del tema de los argentinos, sacar agua del Río de la Plata, desalinizar el agua, lo hace todo el mundo. Las críticas nuestras es a un proyecto que está en marcha, que aún no se concretó. Y entonces eso se verá cómo sigue. Doctor, le quiero preguntar, se podrá decir, tal vez son dolores del crecimiento, como se suele señalar, pero ¿le erró Ojeda con esto del cogobierno? Bueno, el cogobierno tiene un concepto determinado, ¿no? Sí. El cogobierno es el que no gana el gobierno, pero ayuda al gobierno. Sí. Entonces, si él lo dijo como que iba a ser uno de los tantos cogobernantes, esto no está mal. No parece ser la intención o el tono como lo dijo. Claro, yo no lo escuché a él, pero si él lo dijo como que él iba a ser el único cogobierno. Exacto, sí. Claramente él erró. Porque si un partido que aspira a ser gobierno, que es el Partido Nacional, llama a 4 o 5 partidos para que colaboren en el cogobierno, son todos cogobiernos. Eso creo que es fruto de un autopercibimiento del Partido Colorado, se autopercibe más de lo que es. A ver. Porque el Partido Colorado, que es un partido histórico, en las elecciones del 2019 votó más del 12%. Ahora votó mejor, pero no tanto mejor como para decir que fue una revolución la votación del Partido Colorado. O sea, votó mejor que en el 19. Y yo creo que la votación que tiene le hace ver que tiene como derechos adquiridos frente a los demás. Claramente, frente a nosotros es un partido gigante, el Partido Colorado. Claro. Y bueno, y por ahí para mí viene el error. Como dicen los adolescentes, Ojeda se la creyó. Claro, pues fruto tal vez de su juventud. No tiene experiencia política, pero eso no está mal. Es un hecho de la realidad. Es una persona. ¿Coincide con Mieres entonces que le falta carretera política? Y le falta porque no tiene experiencia. Él es el primer año que va a entrar como legislador. Yo no tengo demasiada experiencia, pero por lo menos ya tengo un periodo de legislador. Y creo que fue producto de eso. Me parece a mí, tampoco es tan importante. Las palabras textuales fueron: ha cambiado la correlación dentro de la coalición, y allí fue donde dijo que hoy somos el cogobierno. Digo, porque usted decía, no escuché bien qué fue lo que dijo. No, no escuché, la verdad. También me dijeron que pidió el Ministerio del Interior. Ese fue Bordaberry, ¿no? Bueno, me habían dicho que había sido él, entonces, no sé, no hay que pedir antes de llegar. Bien. ¿Y cómo cree usted, doctor, va a incidir, es una pregunta que se está repitiendo por estas horas, cómo puede incidir el hecho de que el Frente Amplio ya tenga la mayoría en el Senado de la República a la hora de definir el voto
cuando se puede decir, bueno, el Frente Amplio, digo, puede decir, ya tenemos la mayoría en el Senado, es mucho mejor para el cogobierno tener un presidente de la misma seña política? No tiene ninguna incidencia. Para mí tiene incidencia cero, contrariamente a lo que dicen los cientistas políticos, los politólogos. Y a ver cómo fundamenta eso, porque se puede decir, por si lo dice porque le conviene esa versión, digamos. No, pero yo pienso así, no es porque me convenga. Ajá. Primero, que digamos así, si el Frente Amplio además tiene un Senado muy curioso, porque con el 43% de los votos tiene el 53% del Senado, una cosa rarísima. Que habría que revisar todo el sistema de adjudicación de bancas, no por el caso nuestro que no llegamos con ningún sistema, sino que no es viable que un partido que tenga el 43% de los votos tenga el 53% de los senadores. Eso es una representación proporcional engañosa y mentirosa. Pero legítima. Hay una ley que lo permite, pero digo que hay que revisar eso, porque no puede ser que un partido con el 43% del electorado tenga el 53% de los senadores. Es una ley que hay que corregir, que viene de la década del 30 y 40, cuando entre el Partido Nacional y el Partido Colorado querían acomodarse el cuerpo electoral a intereses de ellos para que ningún partido pequeño surgiera. Está bien, pero ahí el Frente le puede decir, bueno, embrómese, hubieran hecho los acuerdos, se hubieran presentado como partido único. Acepto, eso va a pasar en el 2030, creo. Sí, usted ya está seguro que la coalición se presenta junta. Sí, es mi opinión. Pero terminado este tema, yo acepto las reglas de juego. La ley es la ley hay que cumplirla. Digo que es un dato curioso hoy con multiplicidad de partidos. Cuando hay 11 partidos, ahí se ve que esa ley hay que corregirla. Cuando eran menos, funcionaba. Pero yo acepto las reglas de juego absolutamente. Sin irme de la pregunta, sí. De la pregunta. El Frente Amplio votó más del 70% de los proyectos junto con la coalición por unanimidad. Es decir, que planteó diferencias en el 30% restante. Si no se llega a un acuerdo en el Senado, con minorías en ambas cámaras, porque en la Cámara de Diputados el que gane no va a tener mayoría. El Frente se aseguró la mayoría en la Cámara de Senadores. Si no se llega a un acuerdo en el Senado con respecto a la integración de los órganos de gobierno, sigue la integración actual. O sea que todas las empresas públicas van a estar al mando de los actuales directores, que son del Partido Nacional. La integración del Tribunal de Cuentas de la Corte Electoral sigue la integración actual. Así que el Frente Amplio no va a tener más remedio que negociar, aunque tenga un senador que le sobra, entre comillas, con respecto a la mayoría, para lograr cambiar la integración de las empresas públicas. Después, la competencia que tiene el Senado con respecto a los diputados es muy poca, que es solo del Senado. O sea, hay muy pocas competencias que son solamente del Senado. Y el problema se va a plantear en la Cámara de Diputados también. Y como el doctor Salle, que fue la sorpresa electoral, ya anunció, según lo que anunció hasta hoy, que él, si no le aceptan las propuestas de él, no va a acompañar las propuestas de los demás. Por lo menos eso es lo que yo interpreté. Dijo también que se iba a moderar, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Una cosa que el doctor Salle diga, los 130 legisladores son reo de lesa nación, y yo incluido. El delito de lesa nación está en la Constitución y es aquella persona que por un medio ilegítimo quiere destruir la forma republicana de gobierno. Ese es el delito de lesa nación. El doctor Salle dice, los 130 legisladores son reo de lesa nación, con luz incluido, es decir, son personas que buscan la destrucción de la República. Los que están ahí son una cueva de ladrones, delincuentes y mafiosos. Las torres ejecutivas son una asociación para delinquir. Eso es una opinión que él tiene de las personas que integran el elenco de gobierno, que es lo que él piensa y está bien que lo piense. Él cuando ingrese el 1 de marzo no va a decir más. Ustedes, 129, excepto yo, son delincuentes de lesa nación, la torre ejecutiva, una asociación para delinquir y todas las personas que están acá son malas, menos yo. Eso no lo va a decir y eso es lo que él dijo que ya lo dejaba de decir a partir de ahora. Para que no le apliquen el 115, que dice que una persona si no es digna de integrar al Parlamento no lo puede integrar. Entonces él dijo yo, porque lo dijo él, para que no me apliquen el 115 y que me expulsen, voy a dejar de decir todo lo que he dicho. No va a decir los 129 son divinas personas, qué bueno que es la torre ejecutiva, ojalá yo estuviera, eso no creo que lo diga. Pero todo el discurso agraviando desde el punto de vista personal a todo el sistema político y todo el sistema periodístico, excepto los que le dan nota,
Eso ya dijo que no lo va a hacer. Pero dejando de lado eso, que es lo de menos, porque eso a la gente no le importa, vamos al fondo, los proyectos que va a acompañar. Según lo que Salle declaró, si no le llevan los proyectos de él no acompaña nada. Entonces va a ser una bancada de 2 diputados, del cual el Frente Amplio y el Partido Nacional van a prescindir. Va a hacer lo que se pueda y se van a arreglar entre la coalición republicana y el Frente Amplio como se arreglaron siempre. Es decir, que ese anuncio de que si no gana Orsi, el doctor Delgado va a tener mucha dificultad, no tiene ningún asidero. Yo creo que, mire lo que voy a decir, y asumo las consecuencias. A ver. Yo creo que es hasta un comentario interesado en que gane Orsi. Que lo dice gente que teóricamente debería ser imparcial. Usted dice que hay cientistas o politólogos que están diciendo eso porque están interesados en que gane Orsi. A mí me parece que sí. ¿Pero con qué fundamento? Bueno, habría que preguntarle a ellos. Porque no tiene sentido que digan ellos. Gente formada, gente preparada. Pero no se basa en datos reales de lo que ha ocurrido a lo largo de diferentes periodos. Pero es mi opinión, claro, ¿no? ¿Usted piensa que el Frente Amplio, que aprobó el 70% de los proyectos de este gobierno, y que en el Parlamento, yo le puedo decir, no hay nada que no se negocie? En el Parlamento se negocia todo. Es muy raro que un proyecto salga con el texto de un solo partido. Incluso en los 15 años del Frente Amplio, con mayoría absoluta, el Frente Amplio negoció todos los proyectos. O sea, son contados con los dedos de una mano los que se impusieron por la mayoría. Bueno, pero desde el oficialismo se señala una vez y otra también que justamente cuando el Frente Amplio tuvo mayoría se arrasaba y no escuchaba a los demás. Es lo que se dice. Sí, pero yo le digo la experiencia mía. Los proyectos van a una comisión y en la comisión se negocia mucho texto. Llega un momento que es imposible seguir negociando. Entonces, en lo que no se puede negociar, el Frente Amplio claramente con la mayoría lograba sus propósitos. Entonces no es verdad lo que se dice que no se negociaba nada. Claramente no es verdad, se negociaba. Yo no estuve en los 15 años, pero hace 5 años que estoy. Y se negociaba todo. La coalición republicana tiene más de 50 legisladores en la Cámara de Diputados. Podría haber no negociado nada. Sin embargo, no hay nada que no se negociara. Todos los proyectos se negocian, todos absolutamente. Aún sabiendo que usted, porque ese sistema político es la virtud del sistema. Aún sabiendo que a usted le sobran los votos, lo negocia igual. Eso es lo que pasó en este periodo. Y en el periodo pasado, y es lo que va a pasar porque es la característica de la política uruguaya, la negociación. La política es negociación. Es la negociación permanente. Después podrá haber, por ejemplo, alguna postura demagógica. Por ejemplo, el Frente Amplio llevó 135 artículos de la LUC a un referéndum. Es decir, no solamente no los votó en el Parlamento, que está bien si creen que no se debe facilitar el régimen de adopciones porque iba a venir la venta de niños, según anunciaron ellos. Si está bien que que se cambie la educación pública porque se iba a privatizar, cosa que es mentira. Ellos no votaron que una persona, si es dueño del canal y ustedes se lo ocupan, no pueda entrar. Nosotros decimos, lo ocupan, pero si el dueño quiere entrar, que entre. Ellos son partidarios que el dueño no entre, que lo ocupen los obreros. Eso está bien que piensen así. Pero no solamente piensan eso, o sea, son enemigos de la libertad, porque ese es el perfil del Frente Amplio, sino que además armaron un referéndum, que es una cosa impresionante. Referéndum en la historia del Uruguay hubo 4. En toda la historia nacional hubo 4 referéndums. Es decir, que ellos armaron un referéndum contra 135 artículos de la LUC. Si tuvieran el mínimo de coherencia y no actuaran con demagogia, el 1 de marzo tienen que presentar un proyecto de ley derogando los 135 artículos. ¿Y saben lo que van a hacer? Nada. No van a derogar ningún artículo porque ellos se dieron cuenta que lo que hizo la LUC fue muy bueno. ¿No es una manera de acatar la decisión popular, de mantenerlo? Pero ellos no acatan la decisión popular. ¿Cómo no? Y se cuenta que cuando... pero si mantienen algo que la voluntad popular dijo que se mantenga... Pero no es el perfil del Frente Amplio. Porque el Frente es un partido que está encorsetado en un sistema que no le permite mostrarse tal cual es. Si el Frente pudiera mostrarse tal cual es, sería muy distinto. El senador Sánchez lo dijo el otro día. En un discurso, en una presentación que hizo en un comité de base... habló y dio un discurso de lo que él piensa realmente de las AFAP. Es de mayo, ese discurso. Es de mayo. Entonces ahí se sacó el corset y dijo la verdad. Pero después para el público decía otra cosa. Cuando el único ejemplo en la historia del Uruguay, y yo no me atrevo a decir de la humanidad, pero podría decirle, en el cual una ley que para mí es inconstitucional, lo aclaro por las dudas, que es la ley de caducidad,
y que lo enseñamos del año 93, que es una ley inconstitucional. El único ejemplo que la ciencia del derecho constitucional encontró de una ley sometida 2 veces a la decisión popular, y las 2 veces el pueblo resolvió y el Frente Amplio fue en contra de la decisión popular. Es decir, que el Frente Amplio lo que resuelve en las mayorías lo tiene medio sin cuidado, porque ya demostró con los hechos, esto no es una opinión, No, esto es un hecho constatable, que van en contra de los referéndums, el referéndum de la ley de caducidad, que van en contra de los plebiscitos, el plebiscito de la ley de caducidad, y que dicen una cosa y hacen otra, el referéndum de la LUC. Esto no es una opinión que diga, no, Eduardo está equivocado. No, esto es un hecho constatable. Hay un hecho constatable que yo he visto en el Canal 10. Y el Frente Amplio es eso. Doctor, en el final le quiero preguntar lo siguiente. Está bien, usted dice que no plantea exigencias, no reclama nada, pero esto es una pregunta personal. A usted, ¿le gustaría eventualmente, en caso de que Delgado sea el presidente, formar parte del gabinete, algún cargo ministerial o alguna subsecretaría? ¿O se ve más tras bambalinas, digamos, con algún tipo de asesoramiento técnico, legal, constitucional? Bueno, el apoyo de lo legal y constitucional sería lo ideal. Ajá. Y en lo que respecta al otro tema, si uno puede incidir realmente, o sea, si dice, bueno, acompañarnos en este tema y lo que tú digas realmente va a incidir y no va a encontrar las trabas del resto, pensaríamos en sí, en acompañarlo desde ese punto de vista. O sea, me das un ministerio o una subsecretaría, pero para efectivamente hacer cosas y no me pongas palo. Pero para no incidir, no. Y además uno debería decirle antes, para no poner un aprieto al presidente, cuáles son los temas en los cuales se incide. ¿Ministerio de Ambiente, por ejemplo? El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, sería un tema. No digo que nos den el ministerio, que sería una locura, pero incidir realmente en las políticas ambientales. Usted se cuenta que no tenemos tiempo, pero en todo el mundo, digamos, en los países serios, vamos a decirlo así, que son 40 de los 200, hay delitos ambientales. El delito ambiental es muy importante. Y bueno, y el Frente Amplio, que hizo el mejor proyecto de delito ambiental que yo leí como legislador, que es del 2015, no lo pudo aprobar con mayorías propias. Nos prestó ese proyecto para que lo trabajáramos del 2015 del 2020 en adelante, y no logramos la aprobación de ese proyecto. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto muy tímido que se aprobó en el Senado, no se aprobó en diputado, en el cual se preveían delitos ambientales en áreas protegidas. Y el área protegida es el 0.8% del territorio nacional. Estamos en el lugar 80 en áreas protegidas. Entonces, esos temas que para la gente es intangible, porque no puede tocar los temas ambientales, para nosotros es fundamental. Y los temas ambientales tienen que ver no solamente con el aire, el suelo y la tierra y el agua, sino también hay un ambientalismo humano. Que eso nosotros lo tenemos muy claro, que nadie lo maneja y que nosotros nos gustaría incidir desde ahí. Luz, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación.